Ok, ya estamos ahí en el grupo. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Vamos a comenzar con el siguiente seminario con la compañera Giselle, con Patricia Chorsland. Adelante, Giselle. Muchas gracias. Voy a mantener mi video mejor cerrado porque se me estaba trabando un poquito ahorita que estaba hablando con el doctor y de repente no entendí algunas cosas. Entonces, bueno, por el momento lo voy a dejar así. ¿Se ve bien la pantalla y todo? Sí, ya se ve la pantalla, adelante. Ok. Bueno, pues yo anteriormente ya había expuesto sobre este libro, expuse del capítulo número 1 al número 6. Y bueno, lo que el trabajo de Shortland pretende es trazar el camino de la moral por medio de una perspectiva histórica y neurológica. El estudio de la moral resulta importante en tanto que es lo que fundamenta la vida social y lo que asegura la supervivencia de una especie por la resolución de conflictos. Lo que busca el autor aquí es indagar por las actitudes más básicas de los animales y de los humanos, como de cuidarse a sí mismo, hasta lo más complejo que es cuidar tanto a la descendencia y a familiares como a desconocidos. Entonces aquí lo que hace Shortland es decirnos que si un animal no se preocupa por sí mismo, ninguna especie va a sobrevivir lo suficiente. El cuidado es una conducta necesaria para preservar la especie. Sin embargo, el cuidado varía entre una especie y otra, pero las especies comparten un mínimo de sociabilidad para fines de reproducción. Pero en los mamíferos, dependiendo de las condiciones en que se obtengan los recursos, la socialización es mejor o peor. Si los recursos son abundantes, hay incluso convivencia entre especies. A ver, espérenme tanto. Aquí está. Bueno, este tipo de actitudes tiene que ver precisamente con el cambio en la organización de las neuronas del cerebro, la evolución del cuidado y la preocupación. Y es gracias a la oxitocina, junto con otras sustancias como la vasopresina y conductas como el miedo, la extensión del aprendizaje, dolor y placer y la anticipación a los problemas, lo que han dado pie a lo que hoy conocemos como moral. Es como hablaba con el doctor, bueno, hace rato, ¿no? Precisamente la moral tiene sus bases, según Shortland, en estas cuestiones biológicas y neurológicas. Bueno, dentro de lo que Chorlando nos dice en este capítulo en especial, nos habla sobre, ajá, perdón, bueno, bueno, la ampliación de la conducta social del cuidado de los demás marca el inicio de lo que con el tiempo se convierte en moralidad. Y yo aquí precisamente elegí poner algunos animales que precisamente están compartiendo, bueno, están socializando entre ellos, ¿no? Lo cual es bastante interesante. Yo puse, por ejemplo, al capibara y lo puse en dos situaciones muy diferentes. En la primera está con unos pajaritos y en otra está con un cocodrilo. Y bueno, algo curioso del capibara es que dicen que es como el animal más social de todos los que, bueno, los mamíferos que hay, ¿no? Eso me parece muy curioso. Pero bueno, hablemos sobre cuidar a los demás y apreciarlos, ¿no? Bueno, aquí lo que Shortland hace es hablarnos sobre el apego, ¿no? En conjunto con el dolor de la separación, el placer de la compañía, y también nos habla sobre los complejos circuitos neuronales y las sustancias neuroquímicas que son las que constituyen la plataforma neurológica de la moralidad. Y algo interesante a destacar es que la moralidad apareció hace aproximadamente unos 50.000 años y la ventaja del cerebro humano en comparación con otros mamíferos ha sido su tamaño. El cerebro más grande es igual a una mayor disposición cognitiva, ergo, una capacidad más amplia para la abstracción, planificación a largo plazo y la habilidad de la imitación. Los humanos somos los únicos mamíferos que tenemos moral, puesto que se comprende de un complejo sistema cuyos valores no son estáticos, ya que cambian según la cultura y se establecen en función de la necesidad del lenguaje y normas fundamentadas en este. Aparte, la moralidad necesita de la racionalidad, algo que los animales no poseen. Los seres humanos nos encontramos mayormente inmersos en sistemas de culturas especialmente complejos, de ello no resulta práctico
encontrar un patrón a partir del valor o afecto a los demás, pues las creencias, temperamentos, etcétera, también influyen. Ahora bien, como mencioné en un principio, el cuidado pues es sumamente necesario en los mamíferos y depende de mecanismos neuronales, pero también de corporales. Depende, por ejemplo, de la maternalización en el cerebro de las hembras cuando segregan oxitocina y vasopresina junto con otras hormonas para asegurar la supervivencia de las crías, lo que se modificó hasta extenderse al cuidado de otros, como les decía aquí, ¿no? Por ejemplo, este oso con el tigre y con el león, que es algo como bien curioso. Bueno, pero la gama de patrones sociales, como ya les decía, también depende como depende de la oxitocina y la oxitocina depende de cada animal, entonces pues también es diversa. Y bueno, dentro de la gama de la supervivencia, también como mencioné anteriormente, encontramos en conjunto con el apego, el dolor. Y bueno, si profundizamos en el dolor se presenta pues como una emoción homeostática que forma parte del sistema de autopreservación. El dolor nos motiva a corregir aquello que nos incomoda, no solo físicamente. Hay inevitablemente una acción-reacción. Actuamos según la situación. Hay que preservarnos y preservar a los demás. Necesitamos el dolor en sus múltiples formas. Por ejemplo, del dolor social para marcarnos límites, pues sin los límites, matar a alguien es lo mismo que jugar una broma. Y yo aquí les puse este ejemplo, que es de Jurassic World, de la primera película. ¿La han visto? Yo sí. Ah, bueno, gracias, doctor. Bueno, yo quise poner en especial esta película porque, bueno, aquí como les puse, el dolor social es lo que nos ayuda a marcar límites, ¿no? Y aquí esta película deja muy en auge esta idea, ¿no? Está, por ejemplo, el Indominus Rex, que nos dicen que como fue criado en cautiverio solito, bueno, solita, por eso no entiende cuáles son los límites, ¿no? No entiende cuál es su lugar dentro de la cadena alimenticia ni nada de eso. Y por otro lado tenemos a los velociraptores que a pesar de que nacieron en cautiverio, ellos pues formaron su pequeña sociedad y cada uno cumple una función importante dentro de ella, ¿no? Sabe cuál es su lugar. Pero como la Indominus Rex no sabe cuál es el lugar que tiene dentro de la sociedad, dentro de su sociedad de dinosaurios, entonces pues no tiene límites y no comprende qué es el dolor social. Y por eso hay una parte en la que dicen que ella empieza a cazar por deporte, ¿no? Porque pues, nada le importa y todo es indistinto. Pero bueno, ese era el ejemplo. Ahora bien, por otro lado, el miedo nos ayuda a adaptarnos en nuestro entorno y funciona como un mecanismo de defensa y supervivencia. El miedo es lo que nos ayuda a ponernos alertas. Una derivación importante de este fue el desarrollo de la paralización, primero con miedo y luego sin miedo, para estar vigilantes ante cualquier amenaza y poder actuar. Y una característica especial de bueno, esta es una característica especial de la naturaleza social. Luego tenemos la predicción, la función cerebral más importante y generalizada. La predicción guía la conducta cuando estando al servicio de la supervivencia y el bienestar. Cuando es mejor la predicción, entonces hay más probabilidades de sobrevivir. También ayuda a los mamíferos a anticiparse a lo que harán los demás, pudiendo anticiparse a problemas sociales y su resolución. De ahí que los mamíferos tengan una preferencia por ciertos lugares. Estos lugares dependen de la familiaridad, en tanto que esta es agradable porque permite una mayor predictibilidad y ello reduce la ansiedad. Familiaridad es igual a condiciones seguras y conocidas y nos permite estar en un estado de reposo. Y yo aquí puse, pues, como pueden ver, unas imágenes con perritos. Puse una pareja de perritos que, pues, técnicamente no, quién sabe si se quieran. Pero el punto es que ellos están en un ambiente de familiaridad junto con sus cachorritos. Y aquí hay un perrito con una familia. Los perritos, pues, cuando se unen a nuestra familia, pues llega un punto en el que pueden estar en un estado de reposo, ¿no? Y podemos saber si están a gusto o no por determinadas conductas que tienen. Y bueno, también eso pasa, por ejemplo, con nuestras parejas. Cuando estamos con nuestras parejas, tendemos a estar en un estado de reposo y relajación, ¿no? Por eso hay muchos memes de esos que dicen que
que el novio o la novia se duerme no por aburrimiento, ¿no? Sino porque está relajado. Y esas cosas son las que pasan. Pero bueno, ¿tienen alguna duda hasta ahora? Ahorita vamos bien aquí en el chat, Giselle. Yo te voy apoyando ahí en el grupo. Muchas gracias. Bueno, para la familiaridad, el apego y el dolor social, aparte de la oxitocina y la vasopresina, también la dopamina resulta importante en la conducta social. La dopamina es crucial para el aprendizaje y por tanto en la predicción funciona muy bien. También interviene en el afecto entre las parejas y en la conducta paternal-maternal. Y estas hormonas intervienen intensamente en la base de la moralidad humana. Sin embargo, la conducta moral y la social pueden ir cambiando conforme el paso del tiempo por las condiciones y necesidades de la sociedad. No obstante, podemos afirmar que hay tres procesos cerebrales que participan en la sociabilidad, nos dice Chorland. Está, en primer lugar, el impulso por nuestro propio bienestar y el de los demás, la capacidad de predicción y evaluación de uno mismo y de los demás, y un sistema neural de recompensas y castigos en relación con las prácticas sociales y su correcta aplicación. Para la socialización implica la confianza, y la confianza se logra cuando la conducta es predecible, cuando se comparten las mismas convenciones cooperativas. Y las instituciones establecidas se vuelven poco fiables o corruptas, entonces la confianza se retira en los desconocidos, en los familiares secundarios y en los primarios, ¿no? Y por eso la familiaridad también es importante, ¿no? Entre más familiar nos parezca una situación o alguien, nos sentimos más seguros. Por eso aquí está, por ejemplo, también esta familia de suricatas. Bueno, pero bueno, la cooperación precisamente implica unas determinadas pautas, ¿no? Sin embargo, con exactitud no podemos saber a ciencia cierta lo que es la cooperación por sí misma, ya que no hay una definición propia que se acople a todas las especies. Lo que sí es que no debe confundirse una mera situación casual que beneficia a unos y a otros con cooperación. Por ejemplo, el excremento de los elefantes y los escarabajos de estiércol. ¿A qué me refiero con esto? A que la popó de los elefantes no es cooperación para los escarabajos de estiércol. Es una mera casualidad que a los escarabajos de estiércol les sea beneficioso. Y eso es algo, bueno. Y bueno, algo que es bastante probable es que la oxitocina influye de manera sensible en la cooperación y la confianza. Sin embargo, en el caso de los humanos, cuando hay de facto ciertas condiciones psiquiátricas, estas dañan al individuo y a su entorno. Y así como la cooperación y la confianza resultan benéficos, si se traicionan ambas, entonces hay consecuencias. Este es el sistema de recompensa y castigo y tiene que ver también con el placer y el dolor social. Si nosotros tendemos a traicionar a nuestro entorno que supuestamente es de confianza, hay castigos, hay tensión social y hay rechazo. Y esto desmotiva las conductas inmorales y la reputación. Y bueno, es que al final de cuentas la reputación resulta un valor. Tú no vas a confiar en alguien que tiene una reputación de que, no sé, de que no trabaja y estas cosas. En la escuela se da mucho, ¿no? Que no queramos trabajar con ciertas personas que tienen esta reputación. Ah, se me había olvidado precisamente ponerles esta diapositiva. ¿Han visto ese capítulo de los padrinos mágicos? Bueno, gracias. Bueno, en este capítulo lo que pasa es que se supone que Timmy Turner desea no tener ningún tipo de emoción. No recuerdo muy bien por qué tampoco. El punto es que lo desea y entonces su vida se vuelve muy caótica respecto a su entorno porque Timmy no siente nada. Entonces llega un punto en el que a Timmy Turner lo invitan a que sea parte de una agencia de agentes secretos, algo así. El punto es que está a punto de tirarse a un volcán, pero como no tiene dolor, aprecio ni miedo, pues se avienta. Y es cuando le regresan sus emociones y se da cuenta de lo importante que son.
También hay un punto en el que la chica que le gusta le pregunta que por qué no le hace caso y él le dice que no le interesa. Y vaya, ahí ya no tiene aprecio ni nada. Entonces, este capítulo creo que representa demasiado bien porque rayos son tan importantes las emociones. Pero bueno, sigamos. Bueno. Y aquí les puse esta cita sobre la cooperar y confiar. Y dice, la confianza puede ampliarse más allá del círculo familiar si las pautas institucionales pueden garantizar un nivel razonable de fiabilidad entre sus participantes, tanto con conocidos como con desconocidos. Y aquí hay bueno, una familia de gorilas. Y aquí hay precisamente, quise extenderme un poco más, evidentemente. Y, por ejemplo, aquí puse estos leones que están cazando a este animal, no me acuerdo qué es. Y esto precisamente implica confiar y cooperar, ¿no? Si tú confías en el macho alfa o en la hembra alfa, entonces va a haber una buena sociedad y por tanto pueden atacar y tener un buen resultado y comer todos. Eso pasa también con los lobos y por ejemplo aquí puse unos elefantes que están buscando agua y también unas jirafas y unos lémures de cola anillada. Bueno, en los seres humanos, por otro lado, la cooperación suele ser variable, en tanto que el temperamento de las personas lo es. Hay personas demasiado introvertidas y otras no, unas muy nerviosas y otras demasiado despreocupadas. Y según las investigaciones de Chorland, los antropólogos proponen que existe una relación entre evolución y disposición de cooperación y reúne 4 puntos sobre ello. El número 1 es una jerarquía flexible y un temperamento relativamente fácil. El 2 es una crianza cooperativa de los hijos que se ampliaba hacia la cooperación con el grupo. La 3 es la selección sexual y la 4 es la competitividad letal intergrupal. Todo esto avanzó cuando se introdujeron nuevas prácticas como la agricultura y la ganadería. Al haber más recursos hay menos tensión, ello implicó más cooperación y confianza, en otras palabras, más progreso. Esta especial capacidad de la cooperación ha llevado tanto a biólogos evolutivos como a psicólogos a buscar entablar una conexión con una base genética de la cooperación, pero no necesariamente debe explicarse la cooperación humana como un fin, sino que hay muchas otras explicaciones para una conducta cooperativa. La predicción nos ayuda a establecer a corto y a largo plazo qué conductas son cooperativas verdaderamente y cuáles no, así como el aprendizaje del pasado para problemáticas actuales. No sé, yo pienso, por ejemplo, pues con el mismo ejemplo de la escuela, ¿no? Si te piden hacer una exposición y escoges al más inteligente o al que sí hace el trabajo y esas cosas, pues probablemente no es una conducta cooperativa, ¿no? Es simplemente porque te conviene. Y bueno, con todo, hay una probabilidad de que la cooperación como tal pueda no estar unida a un vínculo causal de mayor trascendencia por genes específicos. A lo que Chorland pretende llegar es que el cuidado es lo que da pie a una conducta que nosotros consideramos cooperativa. La cooperación es una manifestación del apego y del cuidado, y no se descarta una genética de la cooperación, pero se debe ser cauto. Los datos indican que la mayoría de productos genéticos desempeñan múltiples tareas en el cuerpo y en el cerebro y que a fin de cuentas los genes siguen muchas rutas. Ahora bien, respecto a la moral, la autora es clara respecto a la idea de la universalidad y considera que no hay convenciones morales universales, así como tampoco valores morales innatos, sino que nos remontamos nuevamente a estas cuestiones de apego, cuidado y a que la sociedad con su sistema de castigos y recompensas es como se maneja. Así también en conjunto con sus intuiciones. Pero lo que sí es que estas intuiciones de las que nos habla Chorland varían de autor a autor. Por ejemplo, Aristóteles dice unas y otro autor dice otras completamente distintas, ¿no? O sea, no hay unas intuiciones propiamente que podamos sacar o derivar universalmente.
Bueno, la autora también nos habla sobre las habilidades sociales entre aquellas que las tienen y aquellas personas que no las tienen. Y bueno, aquí lo curioso es que la corteza prefrontal resulta ser la que produce la inteligencia en la conducta social. La corteza prefrontal es más grande en tamaño y densidad a comparación con otros mamíferos. Ello implica la ventaja en las predicciones. O sea que esto es tener una mayor capacidad para manipular tanto en el ámbito social como el físico las situaciones. La corteza prefrontal es conocida como el órgano de la civilización, pero por desgracia pues aún no se termina de comprender. Hay demasiado campo para ello. La vida social de los humanos es bastante compleja, pues conocemos de forma detallada el carácter, el temperamento, las relaciones de parentesco y la reputación de numerosos individuos, aunado a que los humanos somos capaces de actuar conforme al contexto en el que estamos. Agregando que el cerebro humano tiene una predisposición a pertenecer a un grupo y a rechazar la separación. Sin embargo, se necesitan hechos y habilidades específicas. Lo que es cierto es que hay personas que tienen un mejor aprendizaje de estas habilidades. Esto tiene relación con la especial habilidad humana de la imitación, pero ello depende de los padres y de otras personas adultas en cuestión que nos enseñan cómo adentrarnos en el mundo social. Claro que también de nuestros compañeros y amigos y estas cosas. No obstante, que el cerebro de los jóvenes seres humanos sea tan inmaduro desde bebé trae un enorme beneficio porque podemos sacar un mayor provecho a las interacciones con el entorno o ajustarse a la multitud de formas que les ofrece el mundo físico y social en el que viven. Desde una perspectiva evolutiva, pues el aprendizaje ofrece evidentes ventajas en cuanto a la eficiencia y la flexibilidad. Esto es mejor que haber nacido con el todo incorporado, ¿no? Que la mayoría de los animales parecieran tener. Por ejemplo, los perritos, que cuando nacen, pues ya se pueden medio mover. O las jirafas, que ya se pueden parar, o las cebras. Y, y bueno, no sé, yo creo que a ustedes les ha tocado precisamente conocer a alguien, ¿no? Que siempre dice que los niños pequeños son como esponjas, ¿no? Y que si les metes 4 idiomas, los niños los van a poder dominar más adelante sin ningún problema y estas cosas. Bueno, este aprendizaje a largo plazo es lo que permite a las personas obtener una conciencia moral. Conforme vamos aprendiendo en un sistema de recompensas y castigos dentro de las prácticas sociales, donde se presenta el dolor emocional y la alegría. Y poco a poco vamos aprendiendo nuestros límites para con los demás, como les decía con el ejemplo de Jurassic World. Y bueno, ahora bien, cuando aprendemos a predecir la conducta de los demás, también aprendemos a interpretar su conducta como una expresión de sus estados mentales internos. Esto es una interpretación compleja para descifrar las intenciones o percepciones de los demás. Y eso nos hace contar con un marco sistemático para atribuir los estados mentales a un ámbito de comprensión que a su vez permite interacciones más complejas. Y bueno, los seres humanos tienen la habilidad de atribuir los objetivos, deseos, intenciones, emociones y creencias eh, a otras personas. Eh, o sea que nos es posible concebir el mundo desde la perspectiva de otra persona e imaginarnos escenarios futuros, aunque la habilidad de predecir puede ser más o menos rica y sofisticada. Y bueno, últimamente pues las personas tenemos diferentes niveles de habilidades sociales según el funcionamiento de nuestro cerebro. Esto quiere decir que, por ejemplo, Mm, pues, no sé, por ejemplo, cuando alguien nos está contando algo, podemos entender más o menos qué rayos le pasa, ¿no? Pero bueno, dentro de las habilidades sociales de las que habla Chorland respecto a la predicción, encontramos como factor importante a las neuronas espejo. Esto es curioso, ¿no? Porque, bueno, la anterior ocasión también hablábamos de las neuronas espejo con el doctor Huesca. Pero bueno, Chorland no tiene una opinión favorable. Bueno, Shortland dice que estas neuronas pues, son las que se encienden cuando vemos a alguien hacer algo, ¿no? Como si nosotros hiciéramos el mismo movimiento. Por eso aquí puse a una chica comiendo. Es como si vemos a una persona hacer un movimiento y
es como si nosotros lo hiciéramos, pero sin hacerlo. Así es como podemos predecir lo que los demás hacen y entenderlo. Yo sé que la acción de comer, pues es lo mismo para mí que para ti. Con todo, pues Shortland, les digo, se presenta renuente ante la existencia de las neuronas espejo, en tanto que no hay evidencias directas al respecto. Por tanto, siguen siendo materia de debate. Y sobre la imitación, más bien dice que si bien la copia o simulación de un movimiento no revela la gama de intenciones de una acción, es porque necesitamos mucha información para descifrar lo que hay detrás. Conocer las intenciones propias y las de los demás conlleva a una enorme y compleja necesidad de organizar de una forma muy elaborada la información y el aprendizaje conjunto que ello conlleva. Aunque tampoco es que tanto nuestros actos como los de los demás debamos analizarlos a profundidad o que sean especialmente, porque no son especialmente trascendentes. O sea, yo puedo ver que ustedes levantan la mano y esas cosas y probablemente uno no lo sobreanalice mucho, ¿no? Es un acto poco trascendente que lo hagan. ¿Hasta ahora tienen dudas? Ahorita vamos bien aquí en el Yo, quiz. Adelante, adelante. disculpe, bueno, primero saludos. No había podido hablar porque estoy teniendo un poco de problemas de internet, pero creo que sí se me escucha, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. En esto último que mencionas, yo preguntaría si entonces para Churchland, a partir de que no, de que considera que no se puede como que concluir con respecto a la existencia y especialización de este tipo de neuronas, entonces postularía que nuestra forma de, por ejemplo, como decías, ¿no? Que al ver la imagen de esta persona mordiendo una hamburguesa, como que de alguna forma lo sentimos, ¿no? Como que hay alguna suerte de activaciones de las terminaciones nerviosas en la boca o de las papilas gustativas, por ejemplo, cuando pensamos también en un limón que salivamos o vemos a alguien más bien mordiendo un limón y decimos, ay, ¿cómo? Y esa sensación, entonces estaría, ¿a qué estaría, cómo decirlo? ¿A qué se debería? O sea, a una cuestión de, no sé cómo plantear la pregunta, o sea, se refiere a que esto es como más complejo que un solo tipo de neuronas o de un mecanismo especializado y tiene que ver justamente con que en algún momento a lo mejor aprendimos que morder el limón era algo ácido y que por eso empezamos a asociarlo de alguna forma, pero a partir de la interacción social. O sea, eso sería lo que se está proponiendo, porque bueno, no sé muy bien cómo plantear la pregunta, pero sí me surgió esta cuestión porque como que un elemento así muy fundamental para muchas argumentaciones, sobre todo en torno a la empatía, es justamente que existan este tipo de neuronas. Pero si se descarta que en ellas recaiga esta actividad tan fundamental de la empatía o de sentir cuando menos algo similar a lo que vemos que la otra persona podría estar sintiendo, ¿a qué se podría determinar más bien? Si a este tipo de interacciones sociales que luego son asociaciones, no sé, como de memoria, o en general sí se debe a las neuronas, pero que todavía no se sabe a qué tipo. No sé si estoy planteando la pregunta adecuadamente. Está bien, creo que sí te entiendo. Bueno, pues en parte yo creo que lo que dice Chorland es que con todo, pues esto es muy confuso, ¿no? Lo de las neuronas espejo es confuso porque falta información y aparte es complicado poder derivar realmente estos estados mentales, ¿no? ¿Cómo rayos los conocemos, no? No sabemos a ciencia cierta eh, qué implica la atribución mental propia y la ajena y qué tan importante pues es la simulación en tales funciones. Pero bueno, sí te entiendo. Lo que sí hace Chorland es hablar un poquito más adelante sobre mimetismo inconsciente. Y posteriormente también habla sobre que al final de cuentas, por ejemplo, en relación con la empatía, las emociones y estas cosas, pues tiene que ver con, eh, eh, con remitirnos precisamente a estas cuestiones del apego, del cuidado y del dolor. El dolor social, por ejemplo, es lo que hace que también eh, nos sintamos mal cuando alguien se siente mal. Claro que tampoco nos sentimos mal por absolutamente todo el mundo, pero hace que tengamos algún tipo de emoción, al menos con las personas que son como más allegadas a nosotros y también con desconocidos, pero es que también no con todos los desconocidos, creo que eso es conflictivo.
Pero te digo, precisamente después nos habla sobre mimetismo inconsciente. Entonces, bueno, no sé. ¿Quieres preguntar algo al respecto de lo que acabo de decir? Se me ocurre que sí, al estar tan ligado a factores desconocidos y sobre todo de cómo se asocia la cuestión cualitativa, ¿no? De la vida cotidiana con los mecanismos neuronales, porque igual pensaba en lo que mencionas como cuando ocurren estos casos, ¿no? De que agarran a un ratero y lo amarran y lo linchan. Y que a pesar de que es alguien como que uno dice, no sé, o alguien que hizo algo peor, dices, no, que como que algo te puede decir, se lo merece al mismo tiempo verlo, no es como algo agradable en todos los casos, pero en otros casos sí. O sea, hay como que algo muy raro, porque si fuera como que un funcionamiento muy estándar de esta, como de las neuronas espejo, como se dice, pues una fuerza tendría que sentir dolor, porque a fuerza como que al ser una actividad estándar de las neuronas de reflejar lo que están observando y de sentirlo, sería como que en todos los casos tendría que ser cuando menos similar y pues creo que no lo es. Entonces sí, sí entiendo por dónde va más o menos la cosa, ya me queda un poquito más claro, pero igual como que a la vez que clarifica, como que abre, ¿no? Un montón de cosas que sí pueden como dejar reflexionando, pero bueno, ya, hasta ahí quedo. Muchas gracias. Sí, pues, ¿sí me escuchan? Sí, sí, adelante. Sí, Ok. Bueno, es que precisamente está esta idea del dolor social, pero es que el dolor social no solamente tiene que ver con que, pues, golpeen a un ratero, ¿no? Eh, Precisamente en Cooperar y Confiar, de lo que habla Chorland, es de la confianza que le tienes a los demás. Y si esos demás traicionan tu confianza, entonces automáticamente tú vas a sentir un rechazo social por esas personas. No vas a sentir afecto en ese momento, vas a sentir rechazo, porque así es como nuestro cerebro social funciona, según lo que dice Chorland. Por ejemplo, no me acuerdo en dónde, creo que precisamente en las uricatas, probablemente me estoy equivocando, pero cuando las suricatas cometen no sé qué cosa, ya me acordé, ajá, cuando las suricatas, eh, se supone que hay una suricata hembra que es como la que tiene los hijos con el macho, ¿no? Y si una hembra de menor rango tiene hijos también con ese macho, lo que la otra hembra hace es matar a los hijos de la otra hembra, porque digamos que también hay una cuestión, por ejemplo, entre ellos de jerarquías sociales, y entonces, si tú no vas a cumplir, como digamos que con el rol que te corresponde dentro de esa sociedad, entonces va a haber un conflicto. Y si hay un conflicto, hay tensión social. Si hay tensión social, hay rechazo y hay un montón de otras cosas. Y entonces también es cuestión de este tipo de cosas en los humanos, ¿no? Tú no vas a confiar, como les decía, en una persona a la que su reputación no, pues no es confiable. O sea, no podemos confiar en alguien que no es confiable. Nosotros necesitamos, digamos que de lo seguro, de lo certero y estas cosas para poder avanzar. Si no, no se puede. Y es eso. ¿Alguna otra duda? A ver, de hecho, ahorita surgió una cuestión aquí en el chat. Te apoyo con esto, Giselle, y ahorita te planteo también un problema que ya surgió por aquí. Dice, es como una primacía de la emoción sobre la pura sensación, o sea, lo que es más crucial se debe a las asociaciones emotivas que a la mera sensibilidad, por ejemplo, de asociaciones placer-dolor a un nivel muy básico. Esa es la pregunta. Igual, también si la quieres ampliar acá en vivo, Vlad, adelante. Bueno, yo creo que la dejo así porque luego me complico un poco más, pero me refiero a eso, que si la argumentación está más focalizada en denotar que lo que a nivel de la moralidad y también de la sociabilidad entre individuos es más importante como el carácter emotivo, afectivo, que el mero carácter físico. Por ejemplo, tal cual, hago mucha redundancia en el dolor tal vez porque como que es algo que denota un punto de vista en el cual las asociaciones de placer, dolor a mero nivel fisiológico tal vez son como que consideradas un punto de partida
y a la vez un punto nuclear más que las asociaciones psicológicas y psicofisiológicas de la afectividad, la emotividad, del cariño, confianza, como mencionas al respecto de Churchland. Pues no, es que depende del contexto también. Mm, Pues sí hay una asociación de placer a nivel muy básico, pero no hay una, o sea, no hay una sobre la otra. Las dos son muy importantes. Por ejemplo, cuando somos niños y tenemos miedo en la oscuridad, pues es una, digamos que una conducta muy básica, tener miedo porque lo necesitas, ¿no? Y digamos que también se deriva también una especie de dolor por eso. Y hay un dolor emocional. Pero es que eso, hay diferentes tipos de dolores, ¿no? Y estos diferentes tipos de dolores, dependiendo del contexto, pues nos ayudan a sobrevivir. Pues sí, es básicamente. Sí, 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 sí voy captando el punto, voy captando poco a poco el punto. Sí, sí, no hay una primacía de uno sobre otro. La realidad es que los dos son muy importantes para poder integrarnos a la sociedad y para que podamos confiar y para que podamos cooperar y todo esto. A niveles muy, muy básicos, pues el dolor físico nos ayuda a corregirlo instantáneamente para sobrevivir. Si a ti te duele la cabeza, pues, bueno, en nuestro caso los humanos, pues vamos corriendo a tomarnos medicamento, ¿no? En el caso de mi perro, si se lastima su patita, pues se le empieza a lamer como loco, porque le duele y necesita corregirlo. Eh, Nuestro cerebro está diseñado también para hacer eso. Entonces, eh, y pues sobre el dolor emocional también, tratamos de hacer lo posible para ya no tenerlo, para estar bien, para estar en este estado de relajación, de reposo. Los dos son muy importantes. No podemos darle mayor prioridad a uno que a otro. ¿Alguna otra duda? A ver, de hecho está pendiente el tema de la crítica de Teresa Churchland a Kant. Un poco resuena también lo que ya elaboramos en el seminario sobre Antonio Damasio. La propuesta de Kant precisamente de dejar fuera el factor emocional en torno a la liberación o la conducta moral. Aquí parecería ser que Patricia está en desacuerdo precisamente con este primado, si se quiere así, de una deliberación lógica, precisamente como antesala de la conducta social, donde más bien en el modelo de Damasio y de Churchland, el tema emocional sería de hecho fundamental incluso a nivel biológico y evolutivo. Entonces, en algún punto exacto, tocar este tema y me parece que también nos puede llevar a la pregunta general sobre la salud mental, es decir, de acuerdo a esta concepción moral, ¿qué sería un ser humano sano? Entonces, bueno, ahí tenemos para seguir. Sí, es que eso es parte del capítulo 7. Entonces, todavía no llego a esa parte, doctor. Muy bien. Sí. A ver, igual, Giselle, te apoyo con una cuestión que sale aquí en el chat. ¿Cómo podríamos justificar la extensión del sistema homeostático a otras personas? La noción misma de espejo parece implicar algo visual. En el sentido anterior, suponiendo que existen las neuronas espejo, funcionarían en personas, por ejemplo, ciegas o se modificarían de acuerdo a la privación de algún sentido. Muchas gracias, Marco. Bueno, de las neuronas espejo igual, resaltar siempre, ¿no? Que se encontraron en macacos, es donde se ha investigado de manera intensiva, sigue pendiente, ¿no? Hacer ahí como que una analogía en estructuras cerebrales humanas. Adelante, Giselle. Bueno, de tu primera pregunta, pues eso se explica precisamente como desde el inicio y en el segundo capítulo, que viene de esto, de cuidar a los demás y apreciarlos, ¿no? El cuidado es una conducta básica necesaria para la supervivencia, porque si no te cuidas a ti mismo, si no te valoras a ti mismo y a tu vida y estas cosas, entonces pues nunca va a poder sobrevivir la especie. ¿Y por qué se extiende este cuidado? Pues se extiende también precisamente por la misma razón, para que los demás sobrevivan. Eh, También, pues les decía al principio que tenía que ver con cuestiones de oxitocina y de vasopresina y de otras hormonas y segregaciones del cerebro
en las que terminamos por preocuparnos por los demás. Esto es una extensión evolutiva, de eso viene. Y pues sí, por ejemplo, aquí está esta perrita o perrito, no sé qué son, la verdad, que están precisamente cuidando a sus cachorritos. Si no los cuidan, entonces lo más probable es que mueran. Sin embargo, pues este aspecto también varía de la especie. En realidad hay padres que son demasiado negligentes y hay una alta probabilidad de que sus crías se mueran. Pero eso también tiene que ver con la cantidad de estas hormonas, de las hormonas que dice Charlan, que tienen que ver con la maternidad, que nos ayudan a cuidar a los demás. Si tú pones tal vez cierta cantidad de oxitocina en un ratoncito, tal vez se ponga más maternal o tal vez mate a sus crías. También eso juega un papel muy importante. Pero pues básicamente es eso, es que son cosas básicas, son principios básicos de supervivencia que con el tiempo han ido evolucionando. Nos preocupamos por los demás y eso precisamente por esto. En principio era precisamente para procurar el que la especie sobreviviera. En principio, por ejemplo, si no mal recuerdo lo que dice Churland, es que había animales que lo que hacían era cuidar a los que eran menos aptos en algunas ocasiones para vivir. Eso es lo que, pues sí, es lo que hacían. Por ejemplo, también me acuerdo de otro ejemplo, por ejemplo, de los erizos. Los erizos a veces tienden a matar a sus crías, que son más débiles, porque saben que no van a sobrevivir. Y en cambio a las que son pues, fuertes también tienden a cuidarlas más, porque pues también tiene que ver con qué genes le van a dejar a su prole. Es cuestión de este tipo de cosas. Lo de neuronas espejo, al respecto, francamente no lo sé porque no habla Chorland sobre estos determinados ejemplos, porque precisamente, aparte de todo, ella se presenta como muy renuente, ¿no? Y dice que quién sabe si existan, ¿no? Como dijo el doctor, solamente se fija como en ejemplos bueno, se fija en los estudios que hay de los macacos y de los monos resus, algo así. Entonces, la verdad es que no sabría contestarte eso por lo que dice Chorland. Vaya, bueno, desde la perspectiva de Chorland no sabría muy bien. Ahí se me ocurre el tema precisamente de la teoría de la mente. No sé si lo vas a ahondar después o si de alguna manera aquí lo invocamos, ¿no? Sobre todo como sobre esta idea, ¿no? De que las crías mamíferas definitivamente requieren este tipo de cuidado intensivo de parte de los progenitores, de otro modo no sobreviven. Me parece, está implícito en esto, ¿no? La capacidad de la teoría de la mente, de alguna manera, cargada en el genoma mamífero. Entonces, bueno, de mi parte podría apuntar eso. Pues la verdad es que yo lo daba como por sentado, porque al final de cuentas solo es como un resumen de lo que expuse anteriormente. Pero si lo quieren traer, pues aquí a discusión, a debate, está bien. Sí, aquí de mi parte mencionaría el listado básico de la moralidad en clave materialista estricta de los Churchland, los elementos de autocuidado, de cuidado de otros, de teoría de la mente y de resolución de problemas sociales. Bueno, en todo esto también está obviamente implícito, determinado funcionamiento cerebral neuronal, y vienen a colación precisamente los neurotransmisores. Sí, sí. No sé si alguien tenga un apunte más al respecto. Bueno, creo que Sí, nos quedan todavía los temas de Kant y la salud mental para trabajar. ujú. Bueno, bueno, había olvidado esta cita también. Bueno, no, eso tiene que ver. Ajá, me quedé en mimetismo. A ver.
Ajá, bueno. Bueno, como les decía hace un rato, precisamente la doctora, Patricia Chortland lo que hace es trabajar con mimetismo inconsciente, que pues, como su nombre lo dice, pues consiste en imitaciones inconscientes de otros sujetos. Y esta mímica inconsciente desempeña pues un papel muy significativo en nuestros procesos de afiliación y en el establecimiento de una relación cordial, porque el mimetismo inconsciente actúa como una cohesión social. ¿Por qué? Porque si alguien actúa parecido a mí, entonces eso quiere decir que en cierto nivel es como yo, y si es como yo, eso hace que la conducta del otro sea más predecible. Por tanto, puedo sentirme más seguro y en confianza sin necesidad de preocuparme tanto. O sea, no representa una persona que actúa parecida a mí, no representa una amenaza porque pues ya sé qué esperar más o menos de ella. Y bueno, al respecto, pues precisamente nos dice Shortland, la imitación indica la presencia de una capacidad social, es decir, la capacidad de aprender a predecir lo que los demás harán y sentirán, la capacidad de aprender prácticas grupales y la capacidad emocional para comportarse adecuadamente. Sin embargo, pues nuevamente Shortland nos dice que al menos también en este ámbito, pues todo es como nuevo y pues no hay mucho al respecto. Entonces, bueno, pasemos al 7. El capítulo 7 es el no como norma, ¿no? Y bueno, el objetivo de este capítulo, según lo que nos dice Chorland, es presentarse escéptica a las hipótesis que abogan a la idea de que pues, las reglas aplicadas racionalmente son las que definen la moralidad. Aquí tenemos a Kant. Lo que sabemos de esto es en principio que presenta, bueno, de nuestra moralidad es que presenta pues, cierta flexibilidad, ¿no? Pues incluso aquellas normas que se presentan como muy restrictivas también se presentan como paradójicas, como no matar, pero en determinadas condiciones sí hacerlo. Y bueno, estas excepciones suelen estar determinadas por la valoración sensata e imparcial. Sin embargo, cuando un sistema moral tiende a aceptar estas excepciones, se tiende a considerar que son sistemas incompletos y de ahí que surgieran pensadores en busca de un sistema universal moral que atendiera a las necesidades y no permitiera esta clase de huecos. Y en este caso, pues el ejemplo por excelencia es Kant. Para poder vivir en un sistema donde yacen las excepciones, es preciso seguir el sentido común básico o el raciocinio moral. Y las excepciones a la regla dependen de muchos factores dentro del contexto en el que se presenta. Y bueno, el autor aquí nos pone de frente con la situación universal, ¿no? Se trata de tratar a los demás como te gustaría que te trataran. Esa dice que es la regla de oro, ¿no? Pero también nos explica cuáles son los problemas que acarrea con esta universalidad. Y aquí lo que podemos analizar es que en la forma de esta regla, pues, en la forma positiva de esta regla, lo que vemos es que es complicado porque es complicado negarnos a hacer aquellas cosas que nos gustaría que los demás hicieran por nosotros. Esta regla pues no se aplica con practicidad a las situaciones porque yo no puedo ni adoptar a todos los perros callejeros que encuentre ni a todos los niños de los orfanatos. Por eso diríamos, en palabras de Chorland, que Kant no funciona, no podemos esperar eso todo el tiempo, no podemos hacer, digamos que lo mejor todo el tiempo. Es imposible, pero no por no llevarnos todos los perritos callejeros que encontremos en la calle ni adoptar a todos los niños de los orfanatos somos malas personas. Por eso es un poco más sencillo cuando se usa esta regla de oro en su forma negativa, ¿no? Como el no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Porque pues yo puedo decir, bueno, es que a mí no me gustaría que me robaran, pues no voy a robar. Y ya, es más sencillo decantarse por esta negación. Pero bueno, sin embargo, aunque hubiese alguien pues dispuesto a seguir la regla de oro positiva, pues lo que tú quieres para ti probablemente yo no lo quiero. No sé, tal vez a mí me gustaría que todos se pintaran el cabello de rosa, porque probablemente yo me lo quiero pintar de rosa, pero pues eso no significa que todos ustedes quisieran, porque no tienen por qué querer. Y pues es que esta regla positiva lo que implica es un grado de acción pues muy, muy intensivo, ¿no? Del tipo dona tu riñón casi que ahora mismo, ¿no? Ve, si puedes hacerlo y si puedes ir a salvar la vida de una persona, pues ¿por qué no lo haces si puedes hacerlo? Y
así eres una buena persona, eres una persona muy moral. Pero pues el mundo, pues, con todo, y esta es otra de las cosas, y bueno, de las razones por las cuales no funciona esta regla, es que el mundo pues podría estar plagado, entre comillas, de buenas intenciones, y estas podrían pues salir increíblemente mal. Por ejemplo, esto de los perritos, aunque yo adoptara a todos los perritos que me encontrara en la calle, si yo no tengo los recursos para mantenerlos, y si yo no tengo los recursos para comprarles comida, para llevarlos al veterinario, ni tengo el espacio, ni tengo el tiempo, ni nada de eso, pues entonces va a ser caótico, ¿no? Y mi buena intención automáticamente pues se cae, porque pues en realidad no les estoy dando la vida digna que se merecerían esos perritos. Aparte de que, pues, aunque yo tenga una buena intención y pues no salga bien, es porque también los demás no sienten lo mismo que yo acerca de la realidad, ¿no? Y eso tiene, y en realidad hay muchísimos ejemplos al respecto, ¿no? Precisamente porque aunado a eso viene la idea de que prevalecen ideologías extremistas, como por ejemplo están los psicópatas o están los pervertidos, que bien pueden aplicar esta regla bajo la justificación de que lo que hacen es por lo demás, es por los demás, por ejemplo, como Hitler o como Charles Manson, o, o un ejemplo muy incómodo y triste, pues lo que pasó hace unos años, que los pedófilos querían unirse al movimiento LGBTQ, etcétera. Querían hacer eso, ¿no? Querían promoverse como parte de, cuando pues no lo son. Eh, porque precisamente este tipo de personas lo que hacen es irse bajo este tipo de justificaciones, ¿no? También, por ejemplo, lo que hizo Hitler también entra al respecto, porque pues lo que decía es que él lo hacía en el nombre de la humanidad, ¿no? Esperando algún tipo de bien, de hacerle un bien, y pues no es así. Pero bueno, lo cierto es que, como se ve en el capítulo 6, pues la predicción tiene un valor invaluable cuando se trata de convivir con los demás. Y pues con todo por medio de esta regla, lo que generalmente tratamos es de acostumbrarnos a ser sensibles a las necesidades y sentimientos de los demás. Lo que está bien, pero por ello mismo esta regla no funciona universal e incondicionalmente. Porque no todos somos iguales. Digamos que, bueno, por lo que yo entiendo es que hay como un nivel de, digamos, de esta palabra, ¿no? De empatía o, pues sí, de empatía, en el que podemos entender a las personas, ¿no? Por ejemplo, cuando aquí en México ha habido catástrofes, como el terremoto del 2017, pues todas las personas se unieron, cooperaron, confiaron y estas cosas, pero eh, tampoco significa que de facto estas personas por sí mismas o en otro contexto se llevaran bien, o que alguno de ellos en realidad no fuera una persona loca que en realidad hacía las cosas por otras razones, ¿no? Y ahora bien, ahora sí, habla sobre la teoría kantiana de Shortland, ¿no? Que, bueno, como sabemos, pues la teoría kantiana habla sobre máximas en el imperativo categórico, y lo que hace Shortland es decir que el esquema kantiano pues es pues un conjunto de normas morales, y que es muy rígido al final de cuentas, ¿no? Pero el problema con Kant, según Shortland, surge cuando pues estos supuestos límites en realidad tienen pues más horizonte por recorrer, porque pues aquello que nos puede parecer inmoral puede pasar los filtros, ¿no? También está como ese problema precisamente de la regla de oro. Ello implica que pues no queda de otra más que dejar pasar, por ejemplo, a fascistas coherentes en su discurso, como a fanáticos de la moral racionalmente coherentes consigo mismos. Y esto es algo que no nos puede sorprender, pues todos alguna vez hemos escuchado a alguien decir un discurso de esta clase. En mi caso tiene que ver con la religión, ¿no? No sé, ¿a ustedes les ha pasado? Em, bueno, yo les preguntaba sobre si en algún momento han tenido este tipo de experiencias, ¿no? Al respecto de estas personas que generalmente utilizan este tipo de, ¿cómo se dice? De formulaciones de regla de oro, eh, para poder fundamentar lo que en realidad está normado como algo malo. Bueno, terminaría normado como algo malo, pero que con todo pasa como algo bueno, ¿no?
yo creo que muchas personas son así, ¿no? Sobre todo las personas que son religiosas. Al menos en mi caso eso ha pasado. Y yo les preguntaba si a ustedes alguna vez les había pasado algo así, que precisamente llegara alguien que en realidad es una persona inmoral, pero que con todo pues pase estos filtros, ¿no? Y que esto implica que, como les decía, que no queda de otra más que dejar a pasar fascistas coherentes en su discurso como fanáticos de la moral, racionalmente coherentes consigo mismos. Sí, bueno, yo quería comentar que concuerdo que he tenido igual casos similares con personas que son religiosas, pero creo que en general yo identificaría como el extremismo, ¿no? Porque tanto pasa en cualquier religión, creo, como, bueno, o en casi cualquiera, como, por ejemplo, yo conozco mucha gente que es vegana, que vivo muy bien con ellas y pues terminan igual en algún punto como que idealizando y extremando demasiado tal cual, ¿no? Un imperativo moral, como decir, no productos libres de crueldad o cosas de este tipo, pero al final también sigue habiendo una aporía, por ejemplo, si uno consume ropa fast fashion o casi cualquier tipo de producto, en el fondo hay sufrimiento humano, ¿no? Hay trabajo asalariado, hay jornadas explotadoras, etcétera, y pues siguen siendo productos con crueldad. Entonces yo igual concuerdo pero creo que yo veo eso en el extremismo y en el exceso de idealismo, en general casi en cualquier cosa. Te digo, yo he visto eso con las personas veganas, antiespecistas, religiosas, de todo tipo, ¿no? Hasta académicas, no sé, como por ejemplo las lecturas muy ortodoxas o cosas así, pero bueno, en mi caso ha sido eso también. Sí, sí, precisamente, ¿no? Les digo, ¿no? Aquí también dicen que con la religión, ¿no? Y precisamente con familiares, ¿no? A mí también me ha pasado. Y pues sí, precisamente también con otras cosas. A mí me ha pasado, por ejemplo, con la política, con una conocida que tengo que forzosamente quiere hacer parecer que sus ideales políticos, digamos que son coherentes y estas cosas, pero en realidad no. Es que trabaja en el PAN, ¿no? O sea, bueno, no me quiero meter en materia de debate, solo que a veces dice cosas bien raras. No, bueno, de hecho, en su momento podemos tocar el factor ideológico. Yo podría adelantar justo, al igual que en Damasio, ¿no? Como que se considera de una manera bastante convencida y segura que la Rusia bajo el comunismo o la China de la Revolución Cultural de Mao eran entornos poco propicios, pues, para un crecimiento social, mental, sano. Igual haciendo eco de la intervención de Vladimir acá, me parece también ser interesante, hasta necesario discutir cómo una sociedad capitalista como la norteamericana puede tener precisamente instituciones, relaciones sociales que serían precisamente problemáticas justo para la formación de redes neuronales del autocuidado, del cuidado de otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, acá, a final de cuentas, ¿no? También entrarían los temas, ¿no? De diversos sistemas económicos, como evidenciando problemáticas, ¿no? En torno, en este caso, a la moralidad. Me parece que sería interesante acá invocar a Marx justo para establecer igualmente una crítica a las sociedades capitalistas. Entonces, bueno, esto lo dejo ahí sobre la mesa por si alguien lo quiere retomar. De mi parte, sobre estos ejemplos de algo así como sociopatía en clave política, a mí me viene a la mente el tema de este dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, quien entre otras cosas, pues decreta determinados peinados aceptables para la ciudadanía, es decir, digamos, restricciones en el campo, digamos, personal, que abiertamente acá se verían como inadecuadas, pues como para precisamente una convivencia social pacífica y sana. Entonces, de alguna manera como que esta pretensión de intervención en el cuerpo y a final de cuentas también en las valoraciones morales de otros. Esto me parece acá, Patricia lo tematiza interesantemente, ¿no? Como una posible patología. Ahí se me hace mucho
sentido. Ahora también para poner un par de preguntas, igual para animar la discusión, y que lo hemos comentado, por cierto, Giselle, en otros foros, pero igual acá invitadísimos todos a participar. De acuerdo a esta concepción moral de Patricia Chorlland, un Kant, y ya que pones por ahí también Homero Simpson, igual también lo pongo en la pregunta, Kant, Homero Simpson, contarían como personas mentalmente enfermas por una u otra razón. Entonces, bueno, ahí está como para continuar la discusión. Pues en Kant me atrevo a decir que sí, por algo que más adelante precisamente dice Churland. A ver, déjame ver si lo encuentro así de rápido. Bueno, el punto es que Churland dice que aquellas personas que son normales, sensatas y competentes, pues no apelan al tipo de normas que, por ejemplo, Kant propone, sino más bien a razonamientos basados en una experiencia que guardamos en la memoria para resolver casos similares, respondiendo de forma similar. Entonces, como que ahí entra en conflicto Kant, ¿no? Porque con todo, pues recordemos que también Kant como que quiere suprimir esta parte, pues digamos que animal de nosotros, ¿no? Quiere que todo sea raciocinio y esas cosas, y pues Churland dice que no es posible, y precisamente aquí sienta las bases de eso, ¿no? Porque al final de cuentas, la moralidad también tiene que ver con, pues, con lo que veíamos en el principio, ¿no? Tiene que ver con el apego, tiene que ver con el amor también. Bueno, apego, amor, cooperación, confianza y todas estas cosas. Y estas cosas, pues, provienen también de nuestro cerebro. O sea, no podemos quitarnos una cosa o preferir una cosa sobre la otra porque somos los dos. Al final de cuentas, y lo que me gusta de Chorland en todo caso, pues es precisamente que defiende eso, ¿no? Como lo decíamos hace rato, que tiene una postura naturalista y con todo, pues me gusta su postura. De Homero no sé, francamente. No sé cómo sea Homero actualmente. Hace mucho que no veo Los Simpsons. De hecho, igual me animé a la pregunta sobre Homero por una tesis, parece de la Facultad de Psicología de la UNAM, que examinó Los Simpsons. Y ahí tengo un pequeño juicio como para leer en su momento. Antes sería interesante escuchar aquí a los compañeros sobre este caso en particular, ¿no? ¿Qué les parece Homero Simpson? ¿Mentalmente sano o mentalmente enfermo? Así de general la pregunta. Luego, en relación a Kant, pues me parece la argumentación de Damasio va sobre la concepción moral de Kant, que sería como prototípica de individuos que tienen un fallo, una desconexión grave en circuitos neuronales que tienen que ver con la toma de decisiones y precisamente en este caso con la conducta moral. Yo diría en relación fuera, digamos, de la doctrina moral, Kant en la vida cotidiana, pues parece haber detentado estas capacidades que para Patricia Chorlland son las bases, digamos, de esta moralidad en clave naturalista y empirista, ¿no? De nuevo, que si Kant o cualquier individuo no tiene autocuidado, cuidado de los otros, teoría de la mente y resolución de problemas sociales, como puede ser en este caso, pues dar una cátedra de filosofía o comportarse en público, ¿no? De una manera por lo menos cordial, ¿no? Por esos factores parecería Kant perfectamente sano, ¿no? Pero otra cosa podría ser ahí la concepción moral ahí, de nuevo, ¿no? Damasio se está dispuesto a caracterizarla como prototípica de individuos con problemas en la circuitería cerebral. Entonces, bueno, ahí sigue, de la pregunta sobre Homero Simpson, no sé si alguien ahí ya tiene alguna intuición. Pues yo creo que irónicamente diría que es más sano Homero porque con todo es más flexible moralmente. Muy interesante, Giselle. Adelante, adelante. ¿Alguien más? Perdón, quería comentar algo al respecto. Bueno, a mí me parece que no es tan sano, no lo sé, porque creo que tener una moralidad cambiante te hace no tener una ideología es estable, entonces pues no lo sé. Puede llegar a ser demasiado susceptible a otras situaciones que se le presenten y tanto puede ser, no sé, ya no moral, actuar de maneras indebidas. Mm, Interesante, perdón, aquí rapidísimo, haciendo eco de la intervención de Giselle, de hecho para Patricia Chorlland en realidad sería problemático buscar apegarse
a un código moral, digamos, absoluto, en el sentido de la moralidad kantiana, es decir, una opción categórica, ¿no? Como la de Kant, podría ser insensible precisamente a factores concretos, contingentes de la vida cotidiana. De hecho, acá Patricia Choslen insiste precisamente en situaciones de guerra, ¿no? Que ahí a final de cuentas poder adoptar un determinado plan de conducta, igual que no se sujeta a una moralidad absoluta, que entre otras cosas prohibiría matar, ¿no? Como que Patricia Choslen en una situación de guerra considera ya de inicio inviable optar por esa moral categórica kantiana. Bueno, y reitero, todavía tengo pendiente citar esta tesis de psicología sobre los Simpsons y en concreto sobre Homero. A ver, adelante, Vlad. ¿Se escucha? Sí. Perdón, es que de repente se cortó la voz del doctor, entonces pensé que me había fallado. Pero yo quería agregar que yo lo veo por el lado por el cual justamente esta plasticidad moral puede ser positiva, pero por otro lado, igual ya tiene tiempo que no veo la serie, pero recuerdo mucho que era muy característico que ahorcaba, ¿no? A Bart y tenía como que explosiones luego como que muy violentas, de un carácter así como que ¡fum! Muy explosivo. Y además también ahí invocaría un poco, ¿no? Como se mencionaba hace rato a Marx, porque como que él representa también un ethos de un obrero cansado, ¿no? Que necesita también de alcohol, necesita de la embriaguez, pero en un sentido que puede ser, por un lado, como que, no sé, positivo, ¿no? Si se quiere ver así, como que eso lo pueda mantener desestresado, etcétera, pero al mismo tiempo como que parece muy patológico. Entonces, en mi caso yo diría que sí es como que sí está enfermo, pero habría que invocar la crítica a las condiciones, ¿no? Laborales, etcétera, porque como que en la serie hacen mucho énfasis de eso, de que incluso hay como que un episodio muy memorable donde creo que había renunciado a la planta, no sé por qué, pero que al final regresa porque iba a tener una hija, no creo quién era. Maggie. Ajá, era Maggie, ¿no? Y entonces la idea es esa, ¿no? Como que es alguien que trabaja en algo que no le gusta, que a pesar de que pues parece que es un técnico nuclear y como que eso parece sonar algo muy bien remunerado, pues no es el caso, ¿no? Está así como que en una situación clase mediera, ¿no? Entonces yo invocaría eso, como que sí me da unas vibras así como de enfermo, pero enfermo por un sistema, ¿no? O sea, no enfermo necesariamente a nivel de daño neuronal o de alguna cuestión ahí más compleja, sino como que está cansado y pues tiene explosiones violentas, que es lo que notaría como un poco más de notarse, pero pues está interesante, ¿no? Pensar por otro lado que igual siempre lo ponen como que al final se redime, o sea, al final siempre termina siendo de alguna forma el héroe, entonces sí está interesante. Sí, sí, precisamente por eso yo decía que con todo, pues Homero se me hacía un poquillo menos enfermo, ¿no? Porque, pues precisamente al final de los capítulos generalmente aparece esta flexibilidad moral y esta flexibilidad es algo que Chorland apoya, por el contrario, pues no apoya a Kant, precisamente como decía el doctor, ¿no? Como le respondía la compañera. Así que estoy de acuerdo contigo. Bien interesante, Vlad y Giselle. De hecho, esta tesis no incluye las últimas temporadas. Ahorita reviso el año de su defensa, pero interesantísimo. Por cierto, Vlad, que en efecto la tesis contempla el alcoholismo de Homero como una patología. También concuerdo contigo que desde una óptica, digamos, materialista, como la de Marx, pues sería bastante comprensivo, incluso de la dialéctica de Hegel, ¿no? Como que este tipo de conducta, como de mitigación, de un sufrimiento por un trabajo que no es satisfactorio, pero a final de cuentas hay que mantener a la familia y en ese sentido sacrificarse, algo que contempla, me parece perfectamente, ¿no? La concepción moral de Patricia Chorchland. Por ahí, antes de que cite la tesis, veía una intentona de participación. ¿Alguien quiere aquí tomar la palabra, compañeros, compañeras? No sé si eras tú, Marco. Adelante. Sí, no sé si ahí se me escucha bien. Sí. Ok, perfecto. Lo que pasa es que yo quería comentar que hasta cierto punto me parece que la figura de Homero es aspiracional, porque más allá de todo lo que comentaban mis compañeros, eh, es un personaje que trabaja en algo que no le gusta, pero tiene un Grammy, tiene fotos con expresidentes, fue al espacio, se peleó con un expresidente que le caía mal
Entonces, me parece que quizá en un sentido como de sátira o de crítica al sueño americano, también está este capítulo donde em, un licenciado en algo, no recuerdo cómo se llamaba, Grimey, se queja y está muy enojado con Homero porque pues él no tiene ni una licenciatura y consiguió el trabajo como si nada y tiene una casa con ático y puede mantener a 3 hijos y tiene 2 carros y cuestiones por el estilo. Entonces, en este sentido me parece que Homero, a pesar de ser esta figura cómica, también está muy bien parada, quizá desde el punto de vista que estábamos discutiendo, y es sano dentro de lo que cabe mentalmente, porque de alguna manera, digamos que su psique no corresponde a lo mejor con la vida de un obrero promedio o de una persona que no está ni siquiera facultada para operar una planta nuclear, ¿no? Entonces, considero que quizá en ese sentido es bastante funcional el hecho de, pues sí, a lo mejor estar triste porque no es el trabajo de tus sueños, no estás en los bolos, y en esta medida solventas eso a través del alcoholismo, pero que también, salvo algunas ocasiones, no es un alcoholismo destructivo en exceso, ¿no? Sí, hace muchas locuras, pero bueno, me parece que mi aportación iría por ahí, ¿no? Muchas gracias, Marco. El dato del año es 1997, cuando se defendió esta tesis. ¿Alguien quiere tomar la palabra antes precisamente de citar la tesis? Ya para continuar, aquí Vlad nos apunta sobre el episodio del Carayón. Ahorita lo podríamos comentar aquí. A ver, pues entonces, si no hay alguna intervención propuesta, la tesis literal dice lo siguiente con respecto a Homero. Homero, como padre de familia, es autoritario, optimista y seguro, pero se inclina por conductas negativas, como son la agresión física y verbal, la mentira y la destrucción. Siempre aparece como tonto, se mueve por el placer y la ambición. Sin embargo, busca la integración familiar, por lo que también es más paternal y cariñoso que su esposa, nos dice esta tesis. Bueno, ahí en conclusión es, ¿no? En torno a Homero, la patología, siendo estrictos, es el alcoholismo. Ok, adelante. Giselle, ¿sigues ahí? ¿Nos escuchas? Sí, perdón. Es que, eh, bueno, tuve que atender algo rápido. ¿Ya no hay más al respecto? ¿Nada? ¿No? Ok. ¿Sí me escuchan? Estábamos bien aquí en el chat. Ah, sí, bueno, respondiendo a Vladimir, yo también justamente iba a decir eso, ¿no? Que en determinadas situaciones, pues Homero hubiera funcionado bien con todo. Pero bueno, el sistema lo enferma. Y aquí no. Bueno, entonces, prosigo. Adelante. Bueno, pues precisamente la autora lo que nos dice es que, pues, querer tomar la racionalidad pura y la coherencia como un entramado de la moralidad, pues es un camino equivocado. Precisamente lo que ya hemos estado discutiendo. Además, el planteamiento kantiano propone, pues, un desapego emocional al momento de actuar moralmente, algo que por nuestra naturaleza biológica es imposible. Y con todo, pues, estas emociones básicas son las que nos ayudan a actuar prudentemente. Y pues además de esto, también nos habla sobre el utilitarismo, que está referido a aquello que pues, nos hace felices y estar bien. Es un sistema que va de ello, y también sobre el consecuencialismo, que es lo que es lo moralmente relevante. Perdón, que lo moralmente relevante son las consecuencias de la acción. No obstante, pues para Chorland, en realidad ni uno ni otro
son de igual forma pues la manera en la que hay que actuar moralmente. Precisamente respecto al consecuencialismo, lo que Chorland dice es que si bien está de acuerdo en el actual, está de acuerdo en el actuar moralmente, pero de forma moderada. O sea, no podemos irnos a extremos. Porque pues precisamente entonces en ciertos contextos, entonces lo que yo haría en este preciso momento es que pues tendría que ir al hospital y rápidamente llenar un formulario para donar mi riñón y pues porque tengo dos, entonces pues puedo vivir con uno, ¿no? Y probablemente también tendría que ir a dar mi ojo porque pues tengo dos y tal vez también mi oreja o mi brazo, precisamente para ayudar a alguien que lo necesite más que yo, ¿no? Entonces ahí como que determinadas cosas son un lujo. Por ejemplo, asistir a una escuela de paga. ¿Para qué asistir a una escuela de paga si con ese dinero puedo pagar la educación de unos niños haitianos? Entonces lo que Chorland dice pues es esto, ¿no? Es que hay que con todo pues tener una moral moderada. Y pues precisamente lo que Chorland piensa es que los intentos por generalizar la moral, es que por más que intenten formularlos y reformularlos, como para hacerlos más precisos, más manejables, más comprensibles y universalmente aplicables, pues la realidad es que ninguno ha sido satisfactorio y probablemente pues ninguno lo sea, en tanto que aquellas peticiones que estos sistemas piden, pues no pueden pues evitarnos pedir, dada la redundancia, cosas que una persona moralmente decente no haría. Y vaya, bueno, ahí se refiere a Kant, ¿qué les digo? Y pues con todo también nos dice Chorland que consecuencialismo para la autora solo sirve desde una perspectiva de prototipos morales, que tienen que ser ejemplares en los que se piensen pues las consecuencias positivas de una acción en relación pues a la forma adecuada en que puedan darse y no como una norma sin excepciones. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Bueno, el punto es que aquí la autora lo que nos quiere dar a entender es que la moral pues debería de ser más flexible porque los sistemas rígidos y dogmáticos pasan por alto el verdadero bienestar humano. Y pues al final de cuentas lo ideal cuando hay pues confusiones y problemas sobre sobre qué acción deliberar por el bienestar del ser humano, pues nos remite nuevamente al proceso de reflexión acerca de las diversas alternativas que se nos presenten. Tenemos que pensar históricamente, por ejemplo, y pensar en la comprensión de las necesidades humanas y tomar en cuenta tanto la perspectiva de los demás como escucharlos, porque depender de una autoridad moral autoproclamada no es lo mejor. Por ejemplo, pues, el caso de la Segunda Guerra Mundial con Hitler, ¿no? Esta autoproclamación de la persona que cree que es la moralidad no funciona. Así no son las cosas, ¿no? Y ya lo veíamos antes, ¿no? Lo que quiere uno, pues no lo quieren todos. Y bueno, Churras lo que consecuentemente hace es defender la postura que sienta pues las bases del libro, ¿no? Que la naturaleza tiene algo que decirnos sobre la conducta moral. Y pues dado que nuestros cerebros, así como los cerebros de los animales en general, se organizan para valorar la supervivencia y el bienestar, la supervivencia y el bienestar son valiosos. Ahí estaba lo de la regla de oro. Y pues lo cierto es que pues no hay una fórmula sencilla para explicar la relación entre naturaleza y moral, pero debemos estar abiertos a esta, pues al ser el ámbito de la conducta social un tema tan complejo, con la naturaleza podríamos tener una comprensión más profunda de la naturaleza de nuestra sociabilidad. Es como les decía, o sea, no podemos darle preferencia a una cosa o a la otra, se necesitan de los dos y pues aquí lo que defiende Chorland es que en nuestra naturaleza, de nuestra naturaleza pues también dependen todas estas cosas. Y pues al final de este capítulo lo que podemos decir es esto, ¿no? Podemos considerar la moralidad como un fenómeno natural.
limitado por las fuerzas de la selección natural, arraigado en la neurobiología, moldeado por la ecología local y modificado por los avances culturales. Y bueno, pasamos al capítulo 8, este es el último capítulo. Y bueno, en ese capítulo lo que la autora pretende pues es detenerse en la percepción de la moralidad desde el enfoque sobrenatural para explorar aquello que puede enseñar. Bueno, ¿tienen alguna duda del capítulo anterior? Bueno, el silencio otorga. Aquí hay una pregunta, perdón. Oh, no había visto su pregunta, doctor, perdóneme. Bueno, no la había leído completa. Perdón. Sí, gracias, Giselle. Es en torno a una cuestión ahí que puso Vlad. Bueno, entonces, participo yo también. Sí, sí. Muchas gracias. Pues estaba pensando que desde quizás un horizonte muy cerrado a la cuestión psiquiátrica y a su relación con el daño neuronal, etcétera, pues parece ser que sí, parece que lo deseable siempre que haya como que una tendencia a formas más positivas de relacionarse con las personas, justamente también a partir de lo que se ha mencionado acá con Giselle sobre Churchland, parece ser que sí sería deseable, ¿no? Que se sometiera a un tratamiento psiquiátrico justamente como para mitigar estas actitudes violentas o también la cuestión del alcoholismo, no sé, tal vez quizás no solo, no llegar directamente a lo psiquiátrico, sino pasar también antes por lo clínico, psicológico, no sé, pero también yo diría que es difícil dar una respuesta porque también puesto en su horizonte, pues igual en Los Simpsons creo que igual le dan Ritalin o algo así, ¿no? A Bart en algún momento y termina siendo igual algo así muy, muy problemático. Entonces creo que ya puesto en realidad sería muy problemático darle un tratamiento psiquiátrico porque está como que inmerso en esa dinámica americana también con un problema de psicofármacos. Entonces, yo diría que deseable en un sentido ideal, pero inviable en un sentido práctico. Gracias, Vlad. De hecho, igual sigue sobre la mesa la pregunta sobre si es en el cerebro del individuo donde se encuentra el problema, en este caso, digamos, el del alcoholismo, o si no es más bien en el sistema socioeconómico donde se encuentran condiciones estructurales que generan estas tendencias destructivas o adicciones al por mayor, como para seguir por el lado del paradigma de Marx y gente como Marcuse, quienes proponen precisamente tener en cuenta esas condiciones socioeconómicas, estructurales para el tema de la salud mental, con lo cual acabaríamos tal vez más sospechosos, ¿no? El sistema psiquiátrico, me parece, de lo que se pudiera dar en el caso de Patricia y Paul Churchland. Entonces, bueno, igual aquí sigue sobre la mesa el tema ideológico. Bueno, ¿tienen algo más que decir? Yo por mi parte ya. Muchas gracias. Aquí. ¿Usted, doctor? Hasta acá vamos bien. Gracias. Aquí. Bueno, ahora que lo recuerdo precisamente, Churland, creo que no lo mencioné, no me acuerdo en qué capítulo precisamente dice que, creo que en habilidades sociales, ¿no? Pero sí, por desgracia, pues, estas cosas de la psicopatía y me parece que también de la adicción y así, sí pueden ser hereditarias, ¿no? Y si tú estás en un ambiente social en el que, pues, digamos que es más fácil tener este tipo de conductas, pues entonces es muy probable que lo seas, ¿no? O sea, si a ti te facilitan mucho estas cosas, o si tienes o si más bien dicho vives en un ambiente, en un contexto como muy problemático y estas cosas, lo más probable es que lo desarrolles, ¿no? Entonces, pues también pobre Homero. Sí, probablemente Homero necesitaría, sí, ir a un psicólogo y todo esto, pero no sé, por otro lado, tal vez Shortland le metería algo en el cerebro, ¿no? Le diría, no sé, toma un poco más de oxitocina, Homero, te hace falta, o algo así. Algo así me imagino que también podría pasar.
Pero bueno, continuamos. Bueno, como les decía, pues en este capítulo lo que la autora pretende pues es detenerse precisamente en la percepción de la moralidad desde el enfoque sobrenatural para explorar aquello que puede enseñarnos. Y para ello comienza por adentrarnos al problema de la conciencia, pues esta es la que actúa como nuestra guía de decisiones morales. Aquí les puse a Pinocho y a Pepe Grillo. Y bueno, dentro de la religión se dice que la conciencia pues ha sido un regalo dado por Dios, ¿no? Para que la sigamos en nuestro camino bajo esta expectativa. Bajo esta expectativa pues precisamente se mantiene la idea de que a todos se nos otorga la misma conciencia moral como un derecho de nacimiento. Shortland nos dice que esta tesis contiene pues dos partes. La primera es que las personas albergamos sentimientos muy intensos acerca de lo que está bien y lo que está mal, y la segunda es que podemos hablar de la existencia de una entidad metafísica a la que podemos recurrir para hallar soluciones moralmente correctas a dilemas morales, ¿no? Y bueno, pues de principio, pues aquí hay este problema, ¿no? Aquí le puse una imagen en donde hay pues unas personitas que tienen diferentes religiones, ¿no? Ahí está como el primer problema. Shortland pues nos dice que esta tesis, ajá, ya. Ajá, bueno, les decía que Shortland pues nos dice que hay, que la tesis contiene dos partes, ¿no? Las personas albergamos sentimientos muy intensos acerca de lo que está bien y lo que está mal. Y la segunda es que podemos hablar de la existencia de una entidad metafísica a la que podemos recurrir para hallar soluciones moralmente correctas, pues a dilemas morales. Y Shortland interviene al respecto bajo lo ya expuesto, ¿no? Si nuestras redes de neuronas son concebidas como normales, pues ello implica que sentimos dolor y placer según nuestras prácticas sociales, así como nuestra capacidad de imitación, son lo que nos ayuda a tener una intuición y sobre lo correcto y lo incorrecto, pues dentro de las distintas conductas. Y pues esto y otros factores son lo que hay detrás de la conciencia. Luego la voz que nos aconseja sobre qué hacer y qué no hacer, pues al final de cuentas no es la misma para todos, ¿no? Cambia en función de muchísimos factores. Y bueno, por eso les ponía precisamente esta imagen de las personitas con las diferentes religiones, ¿no? Porque para ellos para cada uno probablemente lo que algo es moral, tal vez para el otro sea inmoral, ¿no? Y ni siquiera tenemos que irnos precisamente de la religión, ¿no? Nosotros por sí mismos probablemente, pues como decíamos anteriormente, probablemente uno esté de acuerdo en algo y el otro no esté de acuerdo en otra cosa, y bueno, esas cosas. Pero bueno, no obstante, pues esta voz interna es sensible a la multitud de situaciones que acontecen pues en nuestro contexto, desde no dormir hasta crecer, ¿no? Todo en realidad influye sobre aquello que nuestra vocecita nos puede decir que esté bien o que esté mal. Y pues, según la autora, esta voz interna parece pues más bien ser una especie de espejismo auditivo refrendado por la imaginación visual acerca de las consecuencias de una elección que se genera por el cerebro según su capacidad de resolver problemas. Por eso, por ejemplo, cuando discutimos con alguien, probablemente le damos como muchas vueltas al asunto, ¿no? Y en nuestra mente luego decimos que le hubiéramos dicho tal cosa y tal cosa, ¿no? Porque nuestra vocecita probablemente nos está diciendo que hubiera sido mejor en esa resolución del conflicto. Y bueno, después propiamente sobre la religión, se dice que es la que fundamenta nuestra vida de los principios morales, bueno y malos, son los que ha dictado pues un ser divino por nuestro propio bien, ¿no? Ya sea para complacer a la divinidad o para entrar a otra vida después de la muerte, es que nosotros cumplimos con estos principios morales. Y pues en el caso de las deidades metafísicas, lo que se deja ver es el poco interés que causa pues la vida terrenal. Por otro lado, aquellas religiones cuyas deidades metafísicas ocupan un lugar poco destacado, pues tienen una visión más mundana de los orígenes de la moralidad y su propósito. Por ejemplo, como es el caso de Buda, ¿no? Y estas religiones con una metafísica pues liviana tienen una moral que resulta más humana, ergo que se ha adquirido con dificultad y complejidad, ¿no? Por ejemplo, por eso les ponía esta imagen de esta mujer que está como en contacto con la naturaleza, ¿no? La misma mujer es una montaña y hay un volcán y hay lluvia y hay un montón hay animalitos y hay casas y
y estas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay religiones que están mucho en contacto con la naturaleza y no necesariamente hay propiamente una deidad, ¿no? A la que responderle, ¿no? Ni siquiera alguien a quien propiamente se venere y estas cosas, ¿no? Y precisamente estas son las que son más complejas, ¿no? Estas morales complejas. Y bueno, pues el asunto con las deidades cuya metafísica es demasiado relevante, pues es que al final de cuentas no tenemos un suelo firme en el cual pisar para afirmar o no lo que se considera que tal deidad dijo, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová prohíben las transfusiones de sangre, pero en los católicos y los cristianos no es así. Además, ha sido claro a lo largo de nuestra historia actual que no faltan las personas que en nombre de una deidad pues pidan hacer cosas graves porque así tiene que ser. Eh, por ejemplo, están mucho, pues actualmente han habido muchísimos casos de estas personas que tienen sectas y que les dicen, bueno, y que creen ser, ¿no? Como la línea directa de Dios. Entonces le dicen a las personas qué hacer y estas cosas, y las personas lo siguen ciegamente. Mm, pero pues al final de cuentas aquí el punto es que pues, en realidad nadie es verdaderamente un canal receptor directo de la línea de Diosito. Y pues como mencionábamos anteriormente, las religiones que no dependen de deidades o que otorgan un menor peso a cuestiones metafísicas son aquellas que centran su sabiduría moral en este mundo. Se ocupan de cómo los humanos deben comportarse en la vida y la sabiduría que han ido recogiendo están abiertas a debate y discusión para su actualización. Mientras que, por ejemplo, las religiones que son más rígidas y en cuestión de más metafísicas, pues tienden a tener muchos problemas con abrirse al debate y a la discusión, ¿no? Que eso pasa mucho, por ejemplo, con el Islam o con el cristianismo. Y bueno, si bien la religión nos ayuda a crear lazos y ponernos de acuerdo con un grupo, lo cierto es que la moral pues no tiene una base sobrenatural. Lo que nos queda es atender a los problemas sociales, escuchando a los demás y atendiendo sus diferencias, negociando lo más sabiamente posible y desde una perspectiva histórica. De lo que se trata actuar moralmente pues es velar por un bienestar común, determinando el menor mal y el mayor bien. Pues algo a recalcar es que no porque una moral no provenga de un sistema religioso automáticamente pues está mal, porque pues también debemos tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Con ese tipo de certezas que se afirman bajo estos estatutos. Pues la moral no es cuestión de ilusión ni de opinión, ¿no? Y pues finalmente para Chorland la moralidad está asentada en nuestra biología por nuestra capacidad de sentir compasión y la capacidad de imaginar. Nuestros sistemas morales poco a poco se han edificado precisamente desde nuestra capacidad de apego, cuidado, cooperación y confianza. Y el resultado ha sido la cultura en la que vivimos y el mundo actual en general, que está constituido pues de instituciones en las que depositamos nuestra confianza y nos sentimos seguros. Bueno, según podemos disfrutar del gran resultado ventajoso que han traído consigo estas conductas básicas en nosotros, ¿no? Y ese sería el final. Ahora sí. ¿Tienen alguna duda? Muchas gracias, Giselle, por tu presentación. De mi parte aquí propongo dos últimas cuestiones. Igual en cualquier momento pueden tomar la palabra. Si a partir de Patricia Chorland se puede hablar de progreso moral, y lo otro sería el valor de Aristóteles para Patricia y Paul Chorland y en la misma medida para nuestro presente. ¿Qué nos puede aportar? A ver, adelante, Daniel. Yo igual tengo una pregunta, que es si para entonces la moral para Schwarzland es, entonces radica en todos aquellos procesos de los que mencionó la compañera y no es una moral en sí, no fabricada por las sociedades eh, por sí, sino en el sentido social. A ver, adelante, Estefanía. Eso era la pregunta. Así yo igual tengo una pregunta, que si entonces desde la perspectiva de Shortland, más bien la moral radica, pese a todos los factores que la determinan, radica puramente en el individuo.
Bueno, para empezar, Dani, perdóname, ¿podrías volverme a preguntar lo que me preguntaste? Ah, sí, Es que a mí ¿sí se escucha? simplemente. Y, ajá, ya escucho. Ah, ok, te preguntaba que si desde la perspectiva de Jordan, pese a todos los factores que determinan, ¿no? La moral, que son los factores biológicos y evolutivos, que si aún con esto, pues más bien la moral para ella pues radica en el individuo. Esto como contraponiéndolo a, pues porque parece, ¿no? Que ella sí está como criticando, ¿no? Todas estas perspectivas normativas. Pues no radicaría precisamente en el individuo. Desde el punto de vista de Shortland, en realidad es un trabajo de grupo. O sea, no puedes salirte de eso. Es trabajo de grupo meramente. No hay como en realidad no puede haber como tal, una moral individual. Lo que sí es que tendemos a tener, bueno, es que Shortland habla también sobre el buen juicio, ¿no? Y sobre el buen criterio, ¿no? Precisamente también habla sobre Aristóteles. Ahorita que precisamente lo mencionaba también el doctor Huesca, habla sobre Aristóteles, habla sobre la prudencia y, y estas cosas, ¿no? Que al final de cuentas, para poder vivir como dentro de la sociedad, también necesitamos, pues, el buen juicio para poder guiarnos. Sin el buen juicio, pues no funciona esto no jala. Básicamente, te digo, es una cuestión de grupo, es trabajo en equipo. Y pues sí, también todas estas cosas, todas estas segregaciones y todo esto influyen. Nunca podemos desapegarnos de eso. Todo influye, ¿no? Comienza como por eso y evoluciona, va evolucionando. Precisamente en Cooperar y Confiar habla sobre el cuidado de los hijos, ¿no? Y cómo poco a poco el cuidado de los hijos fue evolucionando, ¿no? Por desgracia los humanos somos como pues nacemos muy inexpertos. Entonces, gracias al cuidado y estas cosas, es que al cuidado en equipo, es que nosotros hemos también sobrevivido, ¿no? Entonces es eso, no sé si contesté tu pregunta. Ah, sí. Ok. Ah, perdón, ahora la pregunta de Daniel, ¿cuál era? Bueno, la vuelvo a repetir. Lo que preguntaba es que si justamente el juicio moral responde a lo que son las colectividades pues en sí. Y no, bueno, la moral no responde tanto en sí, sino que a lo que requieren pues las sociedades. No hay una moral como en sí. Eso para Chosha. Pues es que sí hay una moral, pero esta pues sigue dependiendo de todos esos factores por los cuales como que se asienta, ¿no? Precisamente Shortland al principio lo dice. Aquí está, ajá. Y aquí lo dice, esta ampliación de la conducta social del cuidado de los demás marca el inicio de lo que con el tiempo se convierte en moralidad. Eh, es eso, es evolución. Ok, entonces igual lo que comentabas hace un momento acerca del buen juicio, igual está referido a ello. Sí, en realidad sí, también tiene que ver. Ok, Tiene gracias. que ver con esas cosas porque al final de cuentas, como les decía hace rato, pues somos seres sociales, ¿no? Somos seres muy sociales, tenemos un cerebro muy social y pues lo social juega un papel muy importante en todo esto. Entonces, pues es eso. No sé si contesté tu pregunta. Así Sí, tengas otra muchas duda. gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Puede estar todavía pendiente el tema del progreso moral. Y en mi parte sobre Aristóteles solo agregaría la tesis de la cognición encarnada, el carácter social, precisamente del ser humano, y a final de cuentas, ¿no? Lo nutritivo en este caso,
de un enfoque naturalista, empirista, para la tematización de la moral, de la naturaleza humana en general. También queda ahí como que sobre la mesa la preferencia de Patricia Churchland hacia Aristóteles y no hacia Platón, con quien precisamente sí parecería defenderse una dimensión supranatural para los valores, algo que acá Patricia Churchland no comparte. Entonces, bueno, esto del progreso moral, Giselle, y también que nos cuentes qué te ha dejado la lectura y el trabajo de Patricia Churchland antes de despedirnos. Ah, ya, perdón, es que no me aparecían estas dos iconos. Pues sobre el progreso moral, pues sí, sigue habiendo, tiene que, porque al final de cuentas la moral va cambiando conforme al contexto, ¿no? Conforme a lo que necesita. Y es precisamente esto de lo que hablaba también hace rato, ¿no? Hay una flexibilidad moral precisamente por eso. Si nos quedamos en una moral rígida y dogmática, entonces pues no hay progreso. O puede que haya progreso, pero que no se asiente, digamos que la moral conforme a las necesidades de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, si yo les propongo que justo ahora nos comportemos como una sociedad de hace 50 años, pues no nos va a funcionar porque nosotros ya no formamos parte de esa sociedad, ¿no? De ahí que también Churchland hable sobre estas cuestiones históricas, ¿no? Del pensar histórico, hay que pensarnos también históricamente para poder avanzar. Entonces, eso diría yo del progreso moral. Y sobre lo que me ha dejado la lectura, pues francamente me pareció una lectura muy bonita, es una lectura muy bonita, me gusta lo que plantea sobre nuestra relación con los animales y me gusta que precisamente hable desde esta perspectiva naturalista. Creo que precisamente a veces en la filosofía precisamente se peca mucho, ¿no? De esta idea de que deberíamos de estar sometidos a este tipo a las normas como las proponía Kant y estas cuestiones, pero Churchland al final de cuentas pues es muy abierta al respecto y no nos deja que nos encerremos en eso, ¿no? Precisamente por lo que les decía, ¿no? Es la flexibilidad moral la que nos ayuda. Y eso me gusta su flexibilidad, ¿no? Eso, sí, eso.